Estamos aquí en los estudios de UCI Noticias con el doctor Santiago Gazañaduy para hablar sobre esta cuestión de confianza, cuestión también de debate, porque diversos constitucionalistas salieron en los últimos días a señalar la medida inconstitucional por la forma como lo está planteando el presidente de la República y la forma como lo planteó también el presidente del Gabinete Ministerial Salvador del Solar. Doctor Gazañaduy, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Para usted también es inconstitucional la forma como lo plantea el jefe de Estado Martín Vizcarra esta cuestión de confianza por las reformas políticas que intenta impulsar desde su gestión? No, yo creo que es un mecanismo constitucional, está previsto en la Constitución del año 93 y es más, no solo en esta Constitución, ya lo veníamos arrastrando de la Constitución del año 79, es decir, forma parte de los mecanismos constitucionales que tiene el presidente de la República cuando justamente se produce un impasse con el Congreso de la República. Y todos somos conscientes que en estos últimos 3 años se ha producido impasse y yo creo que es bueno resolverlo. Ahora, este pedido de confianza que ha formulado el presidente de la República abre un espacio de diálogo y hay que entenderlo así, ¿no? Ahora, esperemos que el Congreso de la República también esté a la altura de ese espacio y comience a negociar con el Ejecutivo las reformas a las cuales se les ha sido planteadas, algunas legales y otras constitucionales. Pero, doctor Gazañaduy, en todo ese tiempo había un diálogo de sordos. Entonces, todo el mundo hablaba, levantaba la voz, bajaba el tono, pero nadie se entendía, nadie se quería escuchar, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Mira, si esto continúa, ya el Congreso ya se bajó un presidente de la República, yo creo que si el Congreso insiste en esta situación de generar impases, de ponerle piedras en el camino al Poder Ejecutivo, yo creo que el presidente de la República no va a tener otra salida que disolver el Parlamento y convocar una elección. Pero perdone que le interrumpa, porque no quiero que se me pase esta pregunta o esta cuestión, que cuando se comenzaba a esbozar la posibilidad de que el presidente Martín Vizcarra vuelva a presentar la cuestión de confianza, salió Salvador Eresi a decir, por ejemplo, se siente Meche presidente, en el sentido de que bien podrían promover la vacancia presidencial por incapacidad moral, por haber planteado una cuestión de confianza inconstitucional. Lo mismo desde el fujimorismo plantearon esa posibilidad de que si Martín Vizcarra planteaba cuestión de confianza, el contraataque iba a venir con la solicitud de vacancia presidencial, por cuanto esta solicitud era inconstitucional. Lo cual digamos, ratifica que el nivel de conflicto va a continuar. Es decir, no se van a sacar las reformas que el Perú espera, ¿no? El Perú creo que espera 2 grandes reformas, ¿no? Uno es el tema de la política y otro es la administración de justicia, ¿no? Entonces, si este entrampamiento va a continuar, lo que ya está afectando al país, no solo la crisis comercial o la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos, nos está afectando por la caída de los precios de los commodities, principalmente de la minería. También esta crisis institucional que se ha generado nos está afectando, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente de la República, en un modelo presidencialista, tiene que tomar las cosas con responsabilidad y sacar el país adelante. Si tiene al frente un parlamento que no colabora con la gobernabilidad, con sacar adelante las reformas que necesitamos, ¿tiene que actuar con el garrote en la mano? Yo creo que ya es hora que disolver el Parlamento. No, que es un mecanismo constitucional, y permíteme, Pedro, en los países que tienen estos mecanismos se practica de manera normal. Por ejemplo, estaba leyendo en las noticias, en Israel, por ejemplo, el presidente, el primer gobierno, que es Benjamín Netanyahu, está justamente disolviendo el Congreso, está adelantando elecciones. Eso pasa, por ejemplo, en España, pasa en el Reino Unido, es decir, es algo normal. Lo que pasa es que acá, como es una institución nueva y nunca se ha utilizado, un poco que genera zozobras, pero yo creo que peor de la situación en la que estamos, creo que no vamos a estar si es que se reúne el Parlamento. Cierre del Congreso por cuestión de confianza no se ha dado. Nunca se ha dado. El tema del fujimorismo ha sido un autogolpe, no ha sido cuestión de confianza. Claro, ha sido otra cosa. Y sería la primera vez que se podría implementar la misma. Sin embargo, más allá del carácter constitucional que pueda tener la cuestión de confianza, amparado en la Constitución, artículos 130, 133, 132 de la Constitución Política del Perú, sin embargo, doctor Gazañaduy, la forma se podría aplicar en esta coyuntura de desprestigio del Congreso, de rabia, furia contenida que tiene la población contra el Parlamento, se podría justificar que la imposición que hace el Ejecutivo contra el Parlamento, diciéndole, aquí te entrego proyectos de ley, quiero que la apruebes, en esencia no modifiques nada, y si no, lo apruebas hasta en 15 días, te doy un plazo perentorio, si no lo apruebas, entonces entiendo que no merece la confianza y te cierro. Esa intención
¿Justifica los medios? Mira, yo creo, Pedro, no hay que mirarlo de esa forma, ¿no? Porque esas iniciativas no es que recién se hayan presentado. Creo que ya tienen más de un mes que, digamos, en el Parlamento, que lamentablemente poco o nada se ha discutido al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que acá el gobierno se ha sentido ante una disyuntiva, ¿no? En la cual justamente pensando que estas reformas constitucionales, sobre todo las de contenido electoral, tienen que discutirse y aprobarse en este año, porque el próximo año, el 2020, ya estamos en un calendario preelectoral. Y además, por las propias disposiciones que se han aprobado por este Parlamento, tú no puedes modificar ninguna de las disposiciones electorales un año antes de las elecciones. Es decir, estamos contra el reloj. Entonces, el presidente se ha visto en esta situación obligado por las circunstancias, cuyo efecto gatillador ha sido el blindaje al señor Chávarri, lo que ha obligado a hacer de sus propuestas una cuestión de confianza. Pero yo le reitero, doctor Graciano, pisoteando la Constitución, las facultades que tiene el Congreso de la República de debatir, legislar, derogar, aprobar, normar en el país, porque lo que está haciendo, lo que entienden los constitucionalistas, es que hay una imposición, ni siquiera tácita, sino una imposición real, pública, que hace el Ejecutivo sobre el Legislativo, diciéndole, apruébame como está. No lo modifiques, no lo cambies. Mira, Pedro, tú vas a encontrar diferentes constitucionalistas sobre este tema. Unos dicen que sí, que es un abuso por parte del presidente de la República, por cuanto dentro de la cuestión de confianza no se pueden someter reformas constitucionales. Otros creen que no, que está dentro de sus facultades pedir cuestión de confianza, aún tratándose de reformas constitucionales. Pero aquí también hay que tener presente lo que ha dicho en su momento el Tribunal Constitucional, justamente cuando este Parlamento quiso modificar la cuestión de confianza justamente para disminuirle sus facultades al presidente. Y dijo, por ejemplo, que el presidente de la República podía presentar confianza sobre cualquier procedimiento legislativo. Y dentro de los procedimientos legislativos justamente están los proyectos de ley o los proyectos de reforma constitucional. Es decir, tiene amparo constitucional, es democrático y sobre todo que tiene aceptación popular, porque para tomar una medida como esa necesitas aceptación popular. Pero el Congreso tampoco se la va a entregar fácil al presidente Vizcarra, porque ya Gilbert Violeta, ex PT Causa, ha mencionado que si quiere cerrar el Congreso de la República van a presentar recurso ante la instancia judicial pertinente. Con lo cual nos parecería, digamos, judicializar estos temas, porque estos temas justamente no son judicializables, porque escapa, digamos, del control jurisdiccional, porque el control jurisdiccional lo que se trata es de conflicto de intereses. Aquí lo que se trata es acciones de gobierno, y esta es una acción de gobierno que está tomando el presidente de la República para someterla justamente al Parlamento en una cuestión de confianza. Y además, si tú lees los artículos, tiene muy poca redacción, y tiene muy poca redacción justamente para hacer un mecanismo ágil, efectivo, y que no entre, digamos, bajo parámetros burocráticos, porque si no, ese tipo de medidas nunca se van a poder realizar. Así como el Parlamento, por ejemplo, interpela y puede también censurar, sin expresar mayor motivación, sin expresar mayor causa, el presidente de la República tiene como contrapeso esta medida de la cuestión de confianza. Pero se esboza, le reitero, la figura legal de intervenir, de la intervención del Tribunal Constitucional, la intervención del Poder Judicial, para que de esta forma se pueda, mediante un recurso competencial, se puede determinar las cuestiones de confianza, y mientras también la acción de amparo, se puede evitar el cierre del Congreso. ¿Hay esa posibilidad jurídica? Esa posibilidad. ¿Existe esa figura jurídica? Como situación, como fenómeno real, fáctico, pero yo creo que eso no debe ser una materia, no debería ser judicializable. ¿Por qué? Porque los actos de gobierno no pueden someterse justamente al control judicial, porque si no, imagínate, el gobierno no podría hacer nada, ¿no? Yo entiendo que no podría ser en el hipotético caso, pero puede ser. Existe el mundo de las posibilidades. Todo es posible. Con la ley cualquier cosa puede pasar. Ahora, lo que debería hacer el Poder Judicial, o en todo caso el Tribunal Constitucional, si le llega un pedido de este tipo, tendría que rechazarlo, ¿no? Tendría que declararlo improcedente, ¿no? ¿Ha hecho mal Ernesto Blume, el presidente del Tribunal Constitucional, pronunciándose? Por la situación en la que él se encuentra, yo creo que sí. Yo creo que el presidente del Tribunal Constitucional, al cual yo le tengo mucho aprecio, es un constitucionalista renombrado que tenemos. ¿Metió la pata adelantando opinión? Yo creo que él no ha debido emitir ese tipo de opinión, ¿no? En todo caso, porque un caso como esto podría ser visto por el Tribunal Constitucional, más aún cuando ellos ya se habían manifestado, diciendo que el presidente de la República podría hacer cuestión de confianza sobre cualquier pedido legislativo, sobre cualquier pedido de proceso legislativo, y la reforma constitucional encuadra de lo que es un proceso legislativo. Ya le pidieron al señor Blume que se abstenga, que se inhiba en caso de que presenten el recurso al TC. Yo creo que si presentan una medida
para determinar competencias, yo creo que tendría que abstenerse, ¿no? Sí o sí. Pero yo creo que sí, ¿no? Pero como te digo, hay que verlo, estos mecanismos, como algo normal, no hay que hacernos muchas bolas, porque si no el país va a seguir paralizado. Yo creo que acá lo que hay que buscar es que el país avance. Y justamente en un modelo presidencialista como el que tenemos, donde el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso constitucionalmente, cuando encuentra que tiene un Congreso obstruccionista o blindador como el actual, yo creo que está facultado constitucionalmente y sobre todo porque tiene aceptación popular. Mañana este pleno extraordinario, mañana lo que se prevé es, según lo que se conoció el día de ayer en horas de la noche, el presidente del Parlamento hoy convoca a este pleno extraordinario, pero antes va a convocar para mañana, antes del debate del planteamiento de la cuestión de confianza. Mencionó Salaverry en Dominical de ayer que va a convocar a la reunión para la recomposición, la reconformación de las comisiones parlamentarias, donde precisamente Fuerza Popular tiene la mayoría y es la causante de todo este entorpecimiento político que se está dando en el país. Mira, yo creo que eso no puede, porque antes de presentarlo esto al Pleno del Congreso, donde está justamente reunidos los 130 parlamentarios, eso tiene que verse anteriormente en el Consejo Directivo. Es decir, el Consejo Directivo tiene que aprobar la conformación de las nuevas comisiones y proponérselo al Pleno para que el Pleno finalmente decida. Ahora, yo no entiendo por qué reconformar las comisiones cuando este Parlamento ya está terminando su legislatura, está terminando el 15, y en julio, creo que la segunda semana de julio se producen las elecciones de la nueva mesa directiva y ya con la nueva mesa directiva se reconforman las comisiones. Yo no lo veo completamente innecesario que se reconformen las comisiones faltando tan pocos días para que termine esta legislatura. Estrategia política de Salaverry para que pueda, en cierto modo, darle el vuelto a Fuerza Popular por la suspensión que podría recaer el día de hoy sobre él. Yo creo que no se lo va a permitir porque no tiene amparo legal, no está contemplado en el reglamento del Congreso, con lo cual veo que es algo que no tiene mucha efectividad, ¿no? Yo creo que él está un poco, digamos, dilatando los tiempos para que no se vea su caso, ¿no? Tú sabes que la Comisión Técnica y la Comisión de Ética le está planteando 120 días de sanción, con lo cual también nos parece exagerado. En todo caso, habría que dejarlo, creo que en la próxima legislatura, que se vea ese tema con calma, porque él preside el Parlamento y plantearle una cuestión de ese tipo, sancionándolo por 120 días, va a generar mayor inestabilidad de la que tiene el Parlamento actual. Ahora, el expresidente Ollanta Humala también se pronunció en sus redes sociales, justamente el pasado 30 de mayo, hora después de que había anunciado el presidente Vizcarra esta cuestión de confianza. Dijo en su cuenta de Twitter: el presidente ha dado un importante paso y hay que respaldarlo. Necesitamos una reforma política y del sistema de justicia. Estamos atentos a la discusión democrática de las propuestas planteadas por el Ejecutivo. Y uno se pregunta por qué Humala Tasso no hizo esas reformas en su periodo. Nosotros hicimos, yo por ejemplo cuando presidía la Comisión de Constitución presentamos la reforma política, lo que pasa es que no teníamos mayoría. Y justamente necesitamos los votos del Fujimorismo y el Fujimorismo no quería hacer ningún tipo de reforma. ¿Y por qué ahí no plantearon cuestión de confianza? ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza se presenta cuando hay una situación de obstrucción y el Parlamento colaboraba. Lo que pasa es que la reforma política Parlamento doctor Gacedo, y si no colaboraba, entonces si hubiera colaborado, entonces esas propuestas que usted me menciona que plantearon en reforma política hubieran prosperado. Porque eran dos momentos distintos, Pedro, ¿no? Ahorita vivimos una crisis institucional generada por este enfrentamiento de estos poderes del Estado, vivimos un tema de corrupción generalizada, vivimos un momento en el cual nosotros no vivimos. Entonces, vivimos tiempos de blindajes también. Vivimos ahora en tiempo de blindaje. En nuestra época cualquier pedido de levantamiento se procedía, cualquier pedido para sancionar a los parlamentarios se procedía a sancionarlo. Eran dos situaciones distintas, con lo cual se hubiera visto como abusivo que el presidente, tome, esta medida. Por eso te digo, tomar una medida de ese tipo necesitas primero el respaldo constitucional, necesitas el paraguas constitucional, es decir, que tu medida esté dentro de los cauces constitucionales, y segundo, que tengas aceptación popular. En ese momento, si hubiéramos hecho una cuestión de confianza, de repente no íbamos a tener la aceptación que ahora sí se tiene, ¿no? Claro, por la cantidad de personas en contra que tenía la gestión de Humala Tasso, el presidente Ollanta. Además, porque el Parlamento, mal que bien, funcionaba, ¿no? Las reformas que se planteaban, se hacía. El tema, como te digo, el tema político siempre ha sido un tema muy sensible en los partidos políticos, ¿no? Por eso nosotros en un momento dijimos, si queremos hacer una reforma de veras profunda, hay que ir más allá de un parlamento ordinario,
sino convocar una asamblea constituyente, que es el mecanismo más eficaz que tiene para replantear esta regla de juego que está en la Constitución. No recuerdo yo en mi existencia, en mis años de existencia, doctor Castañeda, quizá usted tiene alguna memoria sobre el mismo, pero que haya existido un Congreso de la República tan rechazado, tan repudiado, creo que es el término correcto, en esas condiciones políticas que estamos en el país. No recuerdo, quizá usted sí, pero yo al menos no recuerdo, no tengo memoria sobre un Congreso, un Parlamento tan repudiado por el común denominador de los peruanos. Pero los parlamentos generalmente, no solo en Perú, sino en el mundo, generalmente no gozan de la aceptación, de la simpatía. Pero ese está marcando un hito histórico. Pero este Parlamento sí ya creo que superó todos los índices que tenían los anteriores parlamentos en cuanto a desaprobación. Coincido contigo, yo tampoco recuerdo un parlamento tan desacreditado como el de ahora, no solo porque es obstáculo a las acciones normales del Ejecutivo, porque un parlamento debería cooperar, porque de eso se trata. El sistema de pesos y contrapesos no es para que un poder obstruya al otro, sino para que entre ellos, se contrapesen en sus funciones y en sus poderes, y sobre todo para que colaboren, cosa que no vemos en este parlamento. Acuérdate que este parlamento, comenzando el gobierno, salió con el pie en alto cuando censuró al ministro Saavedra, que era ministro de Educación. Luego vinieron las censuras al ministro de Economía, al gabinete, han continuado con los pedidos de interpelación. Entonces yo creo que eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que los poderes trabajen de manera unida, justamente pensando en los altos intereses nacionales que lamentablemente este Parlamento no tiene. Hace un año y un mes creo, se estaban bajando a un presidente elegido democráticamente, ¿no? Entonces yo creo que también eso ha debido sopesar el propio presidente Vizcarra al tomar esta decisión, porque yo creo que también, si él no tomaba esta decisión, el próximo en ser vacado iba a ser él, ¿no? Entonces, iba yo creo que también él, con lo que se venía generando y sembrando y ahí provocando en el clima político, estaban constantemente hablando de vacancia presidencial. Lo dijo Jenny Vilcatoma en su momento. Entonces, lo que Jenny Vilcatoma lo dice, en cierto modo podría ser estrategia política dentro de Fuerza Popular. Con lo cual el presidente se le está adelantado, ¿no? Entonces yo creo que en este juego democrático de peso y contrapeso me parece correcto, ¿no? Yo creo que la estabilidad... Esto no me parece un juego democrático, me parece una pelea perversa de poderes que nos afecta a los peruanos. Yo no lo diría por ese lado, ¿no? Por eso digo, yo creo que hay que ver estas cuestiones de confianza o las interpelaciones o la censura como parte del juego democrático, y lo que está haciendo justamente el presidente de la República es echando mano de una atribución que le otorga la Constitución del Estado, y por eso muchos constitucionalistas dicen está dentro de sus facultades, tiene aceptación popular, por lo cual él está en todas sus facultades para disolver el Parlamento si le deniega la confianza que ha solicitado. Doctor Castañeda, me están pidiendo tiempo, pero deme un segundo más, por favor, en producción, porque quiero algo que se me quedó en la cabeza. Claro. Salaverry dijo el día de ayer que aún no reciben el planteamiento, el documento oficial, el planteamiento de cuestión de confianza del presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, que van a esperar la exposición, la motivación en la sesión del día de mañana. Allí recién van a tomar la decisión si es que admiten o no esta cuestión de confianza, más allá de la votación, si admiten la solicitud de cuestión de confianza. Si finalmente terminan diciendo la medida que está solicitando, que está planteando es inconstitucional y no hay motivo de debate, ¿qué podría pasar? No, yo creo que continúa, digamos, el proceso de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, pero si no quieren debatir cuestión de confianza, ¿qué podría pasar? Es que justamente esa es una forma de hacer de manera indirecta lo que la norma prohíbe de manera directa, es decir, es una forma de sacarle la vuelta porque a la propia previsible que eso terminen decidiendo mañana. Sí, digamos, que es inconstitucional y por lo tanto no hay nada que debatir y seguimos con la fiesta, seguimos con la jarra. No, yo creo que ahí el presidente de la República puede entender dentro de los marcos constitucionales que su cuestión de confianza ha sido rechazada y proceder a la aunque no haya sido debatida. Aunque no haya sido debatida, porque ahí hay una obstrucción, porque justamente la pelota está ya en la cancha del Congreso de la República. Si el presidente formula la cuestión de confianza y dice qué proyecto de ley ha formulado cuestión de confianza y establece los parámetros justamente en los cuales esas iniciativas corresponden al núcleo duro, en la cual no puede ser modificado por el Parlamento, y el Parlamento busca cualquier pretexto para no debatirlo, por ejemplo, decir que es inconstitucional, que le falta algún requisito de forma, yo creo que ya eso podría muy bien el presidente entenderlo como un rechazo a la cuestión de confianza y podría ser proceder
a la disolución y convocar a elecciones. Bien. No hay que utilizar la palabra cerrar el Congreso porque eso nos recuerda al 5 de abril del año 92, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que utilizar es disolver el Congreso y que justamente el dueño del poder, que es el pueblo peruano, decida quién son sus nuevos representantes que justamente van a gobernar el país en los 2 años que quedan, ¿no? Doctor Santiago Castañeda, muchísimas gracias.